Bueno, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro seminario de comprensión y producción de textos académicos de la Universidad del Valle. Es un gusto volverme a encontrar con usted. En esta ocasión vamos a abordar lo que vendría a ser la organización superestructural, es decir, la organización más global del texto. Específicamente vamos a abordar los tres grandes componentes de los textos académicos, o los tres principales componentes a nivel superestructural de los textos académicos, que vienen a ser la introducción, el desarrollo y la conclusión. Cabe mencionar que esta presentación se va a basar en la lectura que teníamos programada, en una de las lecturas que teníamos programadas. En este caso, el texto titulado La organización más global del texto de María Cristina Martínez Solís, el cual se encuentra contenido en el libro Estrategias de lectura y escritura de textos, perspectivas teóricas y talleres. Tanto ese capítulo como el libro completo se encuentran disponibles en la unidad de Google Drive de nuestra asignatura. Pero antes de empezar, quisiera de hecho empezar con una cita de la autora de María Cristina Martínez Solís. La cita dice así: las formas de manifestación oral o escrita que tomará el texto están ligadas al tipo de género discursivo en el que el texto se inscribe, y particularmente a la situación de enunciación específica que se pretende crear en el texto. En la situación de enunciación se definen imágenes del enunciador y enunciatario con base en el posible oyente o lector. Bueno, básicamente lo que nos está diciendo la profesora Martínez Solís es que todo texto, y con ello las concreciones empíricas de los textos, aunque puedan variar, siempre van a reflejar en buena medida su género. Y con ello, las determinaciones que han sido impuestas en el espacio sociosemiótico en el que ha sido creado, en el espacio de la praxis humana en el que ha aparecido ese texto. En cada uno de esos espacios hay, digamos, hay una forma de tratamiento del otro, hay una forma de presentarse a sí mismo y por tanto hay una situación de enunciación específica que se pretende crear. En cada texto, con cada texto se crea una imagen o se tiende a crear una cierta imagen del enunciador y una cierta imagen del enunciatario. Y cada tipo de texto tiende a crear con ello también un tipo de relación entre el enunciador y el enunciatario. Bien, bueno, empecemos a hablar de la primera gran parte que tiene todo texto académico y es la introducción. Bueno, una introducción tiene tres grandes funciones y la primera de ellas es suscitar la motivación del oyente lector, esto es atrapar su atención, lograr agarrar al lector en nuestras redes, ganar su atención para que él siga leyendo nuestro texto. Podemos decir que este acto de interesar se puede adelantar a través de distintos procedimientos. Entre los más comunes tenemos la creación de intriga, por ejemplo. Uno puede, digamos, uno tiene un tema, pero no se lo presenta de una al lector, sino que uno se lo comienza a presentar a cuentagotas, por fragmentos, por pedacitos, como las fichas de un rompecabezas. Y la idea es interesar al lector como nos interesamos por los rompecabezas, porque nos despiertan la intriga de querer armar ese rompecabezas. Otra forma de atrapar, de lograr el interés del lector es valorar el tema. Y para valorar el tema podemos, por ejemplo, enfatizar los aspectos que le proveen importancia a ese tema, hacer énfasis, hacer más visibles los aspectos que le proveen importancia a ese tema, o enfatizar los aspectos que relacionan a ese tema con la actualidad. Bien. Otra función de la introducción es anunciar el tema. Una introducción tiene que decirnos sobre qué va a versar el texto. Tiene que ubicar al oyente, al lector, con respecto al contenido temático sobre el cual va a versar el texto. Pero eso sí, sin desarrollar ese tema. Uno tiene que decirle al lector sobre qué va a tratar el texto, cuál va a ser el tema del texto, pero no empezar a desarrollar el tema en la introducción, porque la introducción no es para eso. Para eso es digamos, para eso son los apartados dedicados al desarrollo del tema propiamente dichos. Bien. Y por último, muy importante, toda introducción tiene que bosquejar el plan, es decir, le tiene que anunciar y le tiene que explicar al lector cuál será el itinerario que seguirá el texto, es decir, cómo se organiza el texto, qué se va a hacer primero y qué se va a hacer después, cuáles son los distintos apartados y subapartados que componen el texto y qué temas y subtemas se van a ir abordando. ¿Sí? Muy bien, esto es importante y esto va más allá de si el texto es escrito o si el texto es un texto oral.
En el mundo académico es fundamental, particularmente en el mundo académico es fundamental uno presentar el plan del texto. Por ejemplo, si ustedes van a presentar una ponencia, van a realizar una exposición en un evento académico, la introducción de esa ponencia tiene que tener eh, un pequeño fragmento al final de la introducción en la que ustedes van a explicar cómo se va a organizar la exposición. Esto va a permitir que el lector se haga una idea clara de cómo se va a desarrollar la introducción y a ustedes mismos, a ustedes mismas les va a permitir estructurar, mantener la estructura de su trabajo a medida que este se va desarrollando. Bien, pensemos en el caso de uno de los tipos textuales que ustedes más van a recorrer a lo largo de su desarrollo profesional en la universidad, y es el ensayo. Bueno, una buena introducción de un buen ensayo debe, en primer lugar, evocar el tema por medio de un enunciado que lo liga a la actualidad, ¿verdad? Nosotros debemos anunciar el tema, ¿verdad? Y para hacerlo deberíamos ligarlo a la actualidad para que esa actualidad valore a nuestro tema. O bien podemos ligarlo con un problema más general y en tanto ese problema tiene una gran importancia, esa importancia de ese problema más general se va a transmitir a nuestro tema. Eh, a la hora de presentar el tema también tenemos que definir los elementos esenciales de ese tema, es decir, cuáles son las partes de ese tema que vamos a abordar, en las cuales vamos a hacer énfasis. Unido a lo anterior, una buena introducción de un buen ensayo debe delimitar el tema, es decir, anunciar cuál es el aspecto del tema que se va a tratar y diferenciarlo de todo aquello que no vamos a abordar, ¿sí? Con lo que vamos a eliminar de una vez las nociones vecinas, los conceptos cercanos que nos pueden, que pueden hacer perder al lector y que nos pueden hacer perder a nosotros mismos en el desarrollo del trabajo. Una buena introducción de un buen ensayo también debería indicar el interés del tema. Bueno, nuestro tema es importante porque reviste, implica un interés de índole política, un interés de índole práctica o porque se relaciona con la actualidad. Bueno, eso tenemos que explicitarlo. Una buena introducción de un buen ensayo también debería incluir, aunque sea brevemente, un marco histórico contextual que permita que el lector, la lectora, eh, ubiquen al problema en un determinado medio, en una sociedad dada en un momento de la historia, ¿sí? Sobre todo en los trabajos que no son de índole histórica, en los trabajos en los que después no se va a seguir mencionando la historia del tema o no se lo va a seguir relacionando tan directamente con la historia. Es fundamental que la introducción tenga un pequeño marco contextual. Y por último, como ya habíamos sugerido antes, bueno, una buena introducción de un buen ensayo tiene que anunciar cuál es el plan que va a seguir el texto. Tiene que decirnos qué temas cómo se va a abordar el tema, en virtud de qué apartados, qué subapartados, qué viene primero y qué viene después. Bueno, veamos un ejemplo. Esto es una introducción de un texto X. Dice así. En el país solo se les recuerda en tiempos de elecciones porque hacen parte del noble programa de los candidatos. Después se les olvida. En las familias se les recuerda cuando mueren y sobre todo si dejan alguna herencia. Después se les olvida. Últimamente un periodista los comparaba a los trastos viejos que uno bota cuando han dejado de servir. Es de ellos de quienes les voy a hablar hoy. Les voy a hablar de los ancianos. ¿Por qué escogí hablarles de ellos? Por dos razones. La primera es porque los amo y me conmueven. Son tan frágiles. La segunda, porque yo mismo lo seré. Ustedes también serán algún día ancianos y si nadie se preocupa hoy de mejorar su suerte, ¿quién nos dice que alguien se ocupará de nosotros mañana? De estas personas les diré tres cosas. Les hablaré primero de los ancianatos que los acogen, es decir, de un aspecto de su vida material. Les hablaré enseguida de la soledad que domina su existencia, es decir, de un aspecto de su vida moral. Propondré finalmente soluciones para mejorar la suerte de los ancianos. Bien, como ustedes habrán notado, el texto, esta introducción, empieza capturando nuestro interés. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace generando una intriga. Un poco como les había comentado, un poco jugando al rompecabezas, eh, comienzan a presentarnos aspectos del tema, sin mostrarnos al tema en su conjunto, sino que nos van mostrando partes para que nosotros vayamos armando el rompecabezas, para que comenzamos a sentir esa intriga, ese interés por saber cuál es el tema completo. Entonces nos dicen en el país
solo se les recuerda en tiempo de elecciones porque hacen parte del noble programa de los candidatos. Después se les olvida. En las familias se les recuerda cuando mueren y sobre todo si dejan alguna herencia. Entonces ustedes ven, se nos van nombrando rasgos como en una suerte de adivinanza para que finalmente descubramos cuál es el tema. Bien, después se valora ese tema, se valora el tema de los ancianos recurriendo a la emoción. ¿Por qué escogí hablarles de ellos? Por dos razones. La primera es porque los amo y me conmueven. Son tan frágiles. Tenemos ahí una imagen, digamos, tremendamente emocional, la fragilidad del anciano. Y luego se valora el tema también vinculándolo con la actualidad, vinculándolo con nuestra juventud, con nosotros mismos. Se nos dice que esos que hoy son ancianos podremos ser nosotros mañana. Bien. Por último, esta introducción nos presenta lo que no puede faltar en una introducción, el plan. Nos dice cómo se va a organizar el texto. Entonces dice, de estas personas les diré tres cosas. Les hablaré primero de los ancianatos que los acogen, es decir, de un aspecto de su vida material. Les hablaré enseguida de la soledad que domina su existencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí, en esta última parte de la introducción, nos salvan como el mapa que nos permite ubicarnos, nos permite saber cómo se va a desarrollar el texto en su conjunto. Bueno, después de la introducción viene el desarrollo del trabajo. Ese punto no lo vamos a saltar, lo vamos a dejar para el final y vamos a abordar ahora la conclusión. Bueno, hay tres procedimientos a través de los cuales podemos hacer una buena conclusión. El primer procedimiento es sintetizar. Podemos elaborar una buena conclusión sobre la base de recordar rápidamente los que han sido los puntos esenciales que se han tratado a lo largo del trabajo. En un caso como este, si elegimos un procedimiento como este, entonces la mención de detalles, la mención de ejemplos, la mención de anécdotas, eh, digamos que quedarían excluidas. La conclusión en un caso como este se va a limitar a la idea o el hecho al cual hemos estado tratando y que en este punto debe estar muy bien definido. Otra técnica, otro procedimiento para desarrollar una buena conclusión es abrir. Es decir, una vez hemos hablado del tema, hemos hablado, discutido a profundidad el problema que hemos venido tratando, llegamos a la conclusión y abrimos, buscamos nuevos horizontes, interrogamos el futuro para buscar soluciones o eventualidades susceptibles de hacer evaluaciones o desarrollos sobre el tema que hemos tratado. Por ejemplo, proponemos nuevas formas de abordar este problema. Decimos, bueno, este problema todavía requiere más investigación. Lo podemos abordar desde esta perspectiva, desde esta otra perspectiva, utilizando estas otras metodologías, utilizando distintas herramientas teóricas, ¿verdad? Si queremos hacer una conclusión como esa, debemos partir de considerar que todo tema es perfectible, que todo tema se puede profundizar, todo tema nos brinda siempre un margen para seguirlo conociendo. Una manera de valorizar nuestro tema, de hacer interesantes nuestras conclusiones, es precisamente mostrando que el tema es importante, que el tema tiene futuro. Por último, una tercera estrategia para hacer una buena conclusión puede ser articular las dos estrategias anteriores. Entonces podemos sintetizar los que han sido nuestros principales hallazgos y, unido a ello, abrir, explicar cuáles podrían ser los horizontes futuros, las líneas de fuga de nuestro trabajo. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos de conclusiones. La primera dice así: y aún nada se ha hecho. Mis visitas a los ancianatos me desgarran el corazón. Veo siempre la misma situación: ancianos desposeídos, solitarios y relegados. Salgo de estos lugares lleno de compasión, de rebeldía, pero también con mucha intranquilidad. La misma pregunta me viene a la mente, me pregunto cada vez: ¿y yo y nosotros, el día de mañana? En este fragmento, por ejemplo, se unen tanto la síntesis, se sintetiza, se condensa lo que han sido las observaciones del autor a lo largo del texto, y se plantea también un punto de fuga. Digamos, el texto también se abre hacia el futuro, en este caso con una pregunta retórica. ¿Y yo y nosotros, el día de mañana, qué va a pasar con nosotros? Fíjense que el tema de los ancianos se valora de esa manera. Veamos esta otra conclusión. Dice: pero la historiografía más reciente tiende a restituirle su calidad de gran cautillo y político agudo, dotado con un carisma extraordinario, tal como fue reconocido en la antigüedad.
Independencia de juicio en los asuntos de Estado, genialidad e intuición, además de un excepcional coraje en el campo de batalla. Originalidad y previsión de futuro fueron sus virtudes más destacadas. 7 siglos después de su muerte, un poeta latino ensalzaba la grandeza de Roma con estas palabras: Fecisti patriam emultis gentibus unam. Has hecho una sola patria de tantos pueblos diversos. Solo el Imperio Romano había, en efecto, logrado realizar el sueño de Alejandro Magno. Bueno, en este caso, tenemos una conclusión que opera fundamentalmente a través de la síntesis, sintetiza todo aquello que se había contado a lo largo de un texto, al parecer historiográfico. Bueno, y por último llegamos al desarrollo. ¿Qué podemos decir sobre el desarrollo? Lo fundamental a entender a la hora de encarar un texto académico y sobre todo a la hora de encarar el desarrollo de un texto académico es recordar que un texto académico es siempre una reescritura, que un texto académico lo tenemos que pensar además como un objeto complejo, no muy distinto de un puente, no muy distinto de un edificio, no muy distinto de una máquina. Y en cuanto tal, el desarrollo de nuestro texto requiere de una planificación, requiere de un plan. Antes de escribir la primera palabra en el papel, antes de poner la primera palabra en la computadora, nosotros tenemos que haber hecho un plano, tenemos que haber hecho un esquema, tenemos que tener claro cuáles son los conceptos, las palabras que vamos a utilizar y cómo las vamos a desarrollar. Al respecto dice María Cristina Martínez Solís: elaborar una composición significa haber pasado por diferentes momentos del proceso intelectual. Un discurso elaborado no es solo fruto de la imaginación, de la espontaneidad, al contrario, es consciente e intencional. Entonces, podemos decir que el proceso intelectual que conlleva o que viene acompañado, que acompaña, que desemboca en la realización de una composición y en particular de una composición académica, está formado por varias etapas y en esas etapas destacan algunas que vamos a abordar en este caso. La primera etapa o el primer momento en el desarrollo del texto en el diseño de ese desarrollo del texto estriba en la identificación del tema. Nosotros tenemos que tener, antes de empezar a escribir la primera palabra, tenemos que tener muy claro sobre qué vamos a hablar, ¿sí? Eso es fundamental. Suena obvio, pero pregúntense cuántas veces empezaron a escribir sobre un tema y terminaron escribiendo sobre otro. ¿Cuántas veces empezaron a hablar sobre algo y en algún momento terminaron en las ramas de ese tema? Entonces, lo primero es tener claro el tema. Lo segundo es cuál va a ser la posición del enunciador que se va a asumir. Recordemos que siempre que hacemos uso del lenguaje y la escritura no es ajena a eso, nosotros creamos unos seres virtuales, unas perspectivas valorativas, unas posiciones eh, que van a habitar el texto, ¿verdad? A los que llamamos enunciadores. Bueno, ¿cuál va a ser la posición que va a asumir el enunciador? El enunciador va a hablar desde un lugar de saber, el enunciador va a generar más bien una posición de cercanía con el enunciatario, con su lector ideal. Tiene que preguntarse esto definitivamente y unido a ello, bueno, ¿cuál es la posición que vamos a asignar al enunciatario? ¿El lector nuestro va a ser una persona cercana a nosotros o va a ser más bien aquella persona con la que vamos a discutir? Un siguiente paso, o por lo menos un siguiente procedimiento a desarrollar previo a poner la primera palabra en el desarrollo del texto es realizar una lluvia de ideas. Uno tiene que hacer una lluvia de ideas, uno ya tiene el tema, uno ya sabe cuál va a ser la posición del enunciador, cuál va a ser la posición en la que ubicamos a nuestro enunciatario. Bueno, entonces hacemos una lluvia de ideas y vamos identificando los distintos aspectos que vamos a abordar sobre nuestro tema. De esa lluvia de ideas entonces nos va a salir una selección. Y de esa selección de ideas va a salir también una selección del léxico. Fíjense muy bien, cuando uno va a empezar a escribir, tiene que tener más o menos claro cuál va a ser la batería, cuál va a ser la batería lexical, la batería de palabras que voy a utilizar. Porque uno va a tener que definir esas palabras a lo largo del texto. El siguiente paso o el siguiente procedimiento es la jerarquización de las ideas. Ya tengo esa selección de ideas, ahora les tengo que dar un orden, tengo que armar un mapa con esas ideas, tengo que saber cuál voy a explicar primero, cuál voy a explicar después. Para hacer eso, para poder llegar a esa jerarquización, es pertinente hacernos unas preguntas. Por ejemplo, ¿de qué aspecto es mejor que yo hable en primer lugar a este interlocutor? ¿O cuál debo dejar para el final? ¿Qué tema debo dejar para el final? O
¿Cómo lograr la claridad necesaria para hacerme entender por el interlocutor al que yo quiero dirigirme? Por último, nosotros tenemos que definir cuál va a ser la organización superestructural. Dicho de otra forma, cuál va a ser el tipo de uso del lenguaje que voy a utilizar. Si voy a usar un esquema expositivo o si más bien voy a utilizar un esquema argumentativo o un esquema descriptivo. Nosotros todavía no hemos entrado a ver en detalle qué caracteriza la exposición, qué caracteriza la argumentación, qué caracteriza la descripción. Lo haremos más adelante, pero por ahora pensemos que cuando uno entra a encarar el desarrollo de un texto, uno tiene que pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a argumentar? ¿Voy a defender mi idea? ¿Voy a tratar de persuadir al otro? ¿O en cambio voy a explicar el tema? ¿Voy a exponer el tema? ¿O más bien lo voy a describir parte por parte? Son preguntas muy pertinentes a la hora de desarrollar cualquier texto y sobre todo cualquier texto académico. Bueno, por último, es importante que nos detengamos sobre algunas marcas que ayudan a la articulación o conjunción de las ideas en el texto. Estos no son otros que los conectores. Yo les había prometido que en algún momento les iba a dar un listado de conectores. Bueno, aquí está. Eh, en este listado ustedes van a encontrar a los conectores diferenciados en virtud de su función. Por ejemplo, tenemos una serie de conectores que sirven para ordenar el discurso, para ordenar los temas y los remas a lo largo del fluido textual. Entonces tenemos, por ejemplo, antes de nada, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, por un lado, por otro lado, por último, para empezar, a continuación, primero, después, luego, finalmente. Tenemos también conectores que funcionan específicamente para introducir un tema, por ejemplo, en cuanto a, con relación a, con respecto a. Hay también conectores que operan fundamentalmente a nivel de la adición. Son conectores que sirven para añadir ideas, como además, asimismo, también, igualmente, al mismo tiempo. Hay también conectores que funcionan fundamentalmente para aclarar o explicar, como es decir, o sea, esto es, en efecto. Hay también conectores que sirven para ejemplificar, como por ejemplo, concretamente, en concreto, en particular, pongamos por caso. Hay conectores que sirven para introducir una opinión personal, como para mí, en mi opinión, yo creo que, a mi entender, a mi parecer, a mi juicio. También hay conectores que se usan para indicar las hipótesis. Es posible, es probable, probablemente, posiblemente, a lo mejor. Hay conectores que indican oposición o contraste. Son, digamos, contrastivos, como pero, como por el contrario, aunque, sin embargo, a pesar de, no obstante, en cambio. Hay también conectores que sirven para indicar consecuencia, como por esto, por tanto, en consecuencia, por consiguiente. Conectores que indican causa. Entre ellos está el famoso porque, el ya que, el cómo, el puesto que, el dado que, la causa de, el debido a, el visto que. Hay conectores que también se usan para resumir, por ejemplo, en resumen, en pocas palabras, para resumir, en suma, en síntesis, globalmente, en definitiva. Y por último, hay también conectores que funcionan específicamente para concluir o terminar, como en conclusión, para finalizar, para terminar, para concluir, por último, en definitiva, en resumen. Algo muy importante con los conectores es que los conectores no solo nos ayudan a mantener la coherencia a lo largo del texto, también nos ayudan a delimitar, digamos, las distintas secuencias en el texto, los distintos fragmentos en el texto, sino que, como ya habíamos dicho antes, en algún momento los conectores sirven para que podamos ver el tema, para que podamos ver aquello de lo que estamos hablando desde distintas perspectivas. Particularmente los conectores argumentativos funcionan así. Nos permiten eh, pararnos desde distintos lugares y ver viendo ese tema, ese problema sobre el cual estamos hablando desde distintos flancos. Y esa es una de las razones por las cuales la escritura académica tiene más conectores que la escritura que es previa a la academia o que no es académica. Cuando nosotros recién estamos entrando a la universidad, por lo general no venimos con muchos conectores. Cuando salimos de la universidad, se espera que tengamos un vocabulario rico en conectores y que tengamos sobre todo una escritura rica en conectores, porque el conector implica esa capacidad de ver el tema, el problema que estamos abordando desde distintos flancos. Bueno, muy bien, espero que hayan disfrutado tanto como yo esta exposición. Como siempre, yo estoy a su disposición para responder, resolver
cualquier consulta, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier aporte que ustedes quieran hacer a este trabajo, cualquier opinión para mí es muy importante. Creo que es importante para todos y todas en este curso. Como siempre, como es costumbre en nuestro curso, tanto la grabación va a quedar a disposición asequible en la unidad Drive de nuestra asignatura, como la presentación de diapositivas que ha sido utilizada, al igual que el texto que abordamos. De hecho, el texto que hemos abordado, como se había mencionado antes, no solo el texto que hemos abordado está disponible dentro del conjunto de lecturas obligatorias del curso, sino que está también el libro completo, que lo he dejado en la carpeta de textos complementarios y de consulta general. Bueno, una vez más, espero que hayan disfrutado este encuentro tanto como yo. Un abrazo fuerte y nos vemos más adelante.